En el Evangelio del libro de Mateo hay dos expresiones muy importantes que debemos saber diferenciar, que son la señal y las señales. En primer lugar, vamos a determinar quién o qué es la señal. En todas las traducciones de la Biblia, para saber exactamente a qué o a quién se está refiriendo con la expresión la señal, tenemos que ir en el contexto de los evangelios a una cita clave, que es Mateo capítulo 24 y versículo 30, donde dice: «Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes». Podemos observar que la cita bíblica relaciona la señal con el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre se identifica en la Biblia con Jesucristo. Por lo tanto, esa señal que aparece en el cielo es el Hijo del Hombre, y este es Jesucristo. Para poder comprender mejor que con la expresión la señal se está refiriendo a Jesucristo, hay un paralelismo en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y versículos del 38 al 40. Leeré textualmente, dice: «Escribas y fariseos dijeron: Maestro, queremos ver de ti alguna señal». Es decir, los escribas y los fariseos querían que Jesucristo hiciese una obra poderosa para probar que era el Mesías prometido. Pero Jesucristo en respuesta les dijo, sigue diciendo el versículo 39, «Una generación inicua y adúltera sigue buscando una señal, mas no se le dará ninguna señal, sino la señal de Jonás el profeta». Es decir, identifica señal con el profeta Jonás. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 40, «Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». El paralelismo consiste en que, de igual forma que Jonás fue la señal como profeta para los habitantes de Nínive y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesucristo fue y es la señal para todos los cristianos como el Mesías prometido que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro antes de su resurrección. En segundo lugar, ¿a qué se está refiriendo la Biblia con las señales? En el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 3, en la versión de la Biblia del lenguaje actual dice: «Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales?». En este caso, con la expresión señales, se está refiriendo a sucesos o acontecimientos que todos podemos observar. Esto lo podemos saber porque en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 3, cuando Jesucristo dijo a los escribas y fariseos que saben interpretar la apariencia del cielo, es decir, los sucesos o acontecimientos para saber si hace buen o mal tiempo, al mismo tiempo Jesús les dice, pero las señales de los tiempos no las pueden interpretar. Y con las señales de los tiempos, Jesús estaba haciendo referencia a que lo que las Escrituras decían del Mesías se estaba cumpliendo en él, en su persona. Es decir, Jesucristo estaba dando señales de que él era el Mesías prometido y esto ellos, los líderes religiosos, no lo sabían ver y no lo sabían interpretar. En otro versículo de la Biblia, Jesucristo también utiliza la expresión señales, y es en Mateo capítulo 24 y versículo 24. Aquí dice: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar». En este caso, las señales a las que hace referencia Jesucristo de estos falsos cristos y estos falsos profetas tendrían que ver con acontecimientos
con sucesos y hechos concluyentes que indicarían que tales personas u organizaciones se estaban convirtiendo en falsos cristos y en falsos profetas. Resumiendo, podemos decir que cuando la Biblia habla de señal en este contexto, señal solamente hay una y una única vez, que es la segunda venida de Jesucristo, y que analizaremos más adelante. Mientras que cuando hace referencia a señales, está haciendo referencia a sucesos y acontecimientos concluyentes que ocurren en un periodo de tiempo específico y que nos están indicando o advirtiendo de que algo está próximo a ocurrir o que está ocurriendo. Una de las citas bíblicas que más intriga ha suscitado en torno a la persona de Jesucristo y que va a ser el eje central de este contenido, lo encontramos en el Evangelio del libro de Mateo, capítulo 24 y versículos del 1 al 3. En este caso voy a leerlo de la Biblia de traducción al lenguaje actual. Y dice lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola piedra quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? La primera pregunta de este versículo 3 que dice ¿cuándo será destruido el templo? Tenía que ver con la abominación de desolación que dice la Biblia, es decir, cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos romanos acampados. Esto les debería indicar a todos los discípulos de Jesucristo que vendría sobre todos los judíos la destrucción del templo y de Jerusalén, haciendo referencia a que no quedaría piedra sobre piedra. Y así ocurrió efectivamente. En el año 70 del primer siglo, 37 años después de la muerte de Jesucristo, de su resurrección y ascensión a la diestra de su Dios y Padre, ocurrió esta catástrofe, esta destrucción. La segunda pregunta que tiene este mismo versículo 3, que dice: ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Tenía que ver con la segunda venida de Jesucristo como la señal descrita en Mateo capítulo 24 y versículo 30. Considerando la forma en la que las dos preguntas fueron hechas en este mismo versículo 3, posiblemente los discípulos pensaban que estos dos acontecimientos ocurrirían al mismo tiempo o uno inmediatamente después del otro. En respuesta a los discípulos, sin embargo, Jesucristo aclaró bien que ese no era el caso. Remontándonos al año 33, era común, Jesucristo advirtió a sus seguidores que echaran a huir a las montañas cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, es decir, la abominación de desolación. A continuación leeré directamente de la Biblia la advertencia que Jesucristo dio respecto a estos hechos. Lo vamos a leer de dos porciones de la Biblia, de Mateo capítulo 24 del 15 al 22 y de Lucas capítulo 21 del 20 al 24. Ambos relatos se refieren a los mismos hechos y se complementan. Dice Mateo capítulo 24 y versículos del 15 al 22. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger sus prendas de vestir. Dice Lucas 21 del 20 al 24. Además,
Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones. Lamentablemente, los habitantes de Jerusalén, liderados por los líderes religiosos, no hicieron caso a estas palabras de Jesucristo. 37 años después, por causa de su indiferencia y falta de fe en las palabras de Jesús, tuvieron que sufrir la tragedia. Por lo que a más de 1 millón de judíos, el seguir con vida o morir fue el resultado de prestar atención o de ignorar las palabras de Jesús. La historia nos confirma que en el año 66 el ejército romano, con Cestio Galo a la cabeza, sitió Jerusalén, portando sus enseñas o estandartes idolátricos. Penetraron en la ciudad y comenzaron a socavar el muro norte del templo. Su presencia en ese lugar convirtió a las tropas de Cestio Galo en una cosa repugnante, capaz de causar una desolación total, tal como Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24 y versículos 15 y 16 dijo. Sin embargo, cuando la ciudad estaba a punto de caer, Cestio Galo ordenó la retirada repentinamente de los ejércitos. Y así se dio la oportunidad, como Jesús dijo, de que estos sitiados en Jerusalén y en el templo escaparan y así poder salvar la vida. 4 años después, en el año 70 de la era común, los romanos volvieron, comandados por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, y llegaron como una inundación y desolaron la ciudad y su templo. Todos los judíos que ignoraron las palabras de Jesús y que no huyeron 4 años antes, sufrieron las consecuencias. Jesús, 37 años antes, ya avisó. En el libro de Mateo capítulo 23 y versículos del 37 al 38, Jesús les decía: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Y en Lucas capítulo 21 y versículo 20 dice, además, que es a lo que Jesús dijo que tuvieran en cuenta para evitar el desastre. Dice, además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Y era el momento de huir. En el año 66, cuando se retiraron las tropas de Cestio Galo, porque en el año 70, 4 años más tarde, ya era tarde. Los que no huyeron perecieron. La desolación de Jerusalén y su templo concluyó con un balance de 1 millón de judíos muertos y más de 100.000 prisioneros hechos esclavos. Toda esta destrucción y la dispersión de los judíos se habría evitado si la gente hubiera aceptado el Evangelio de Jesucristo y cambiado su corazón mediante ese Evangelio. Todos los que creyeron e hicieron caso a las palabras de Jesucristo 37 años atrás y que huyeron de Jerusalén estuvieron a salvo. Toda esta desolación y destrucción que ocurrió en Jerusalén en el año 70 nos debiera de servir a todos nosotros como amonestación por las cosas por venir, pues queda por cumplirse la segunda pregunta del capítulo 3 de Mateo, capítulo 24 y versículo 3, que dice, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? De una cosa podemos estar seguros. De igual forma que se cumplió la primera pregunta del versículo 3 del capítulo 24, se va a cumplir la segunda.
En este caso, el mundo entero será el escenario y todos los habitantes de la tierra estarán implicados. En esa desolación mundial no va a haber neutralidad, de igual forma que no hubo neutralidad en el año 70 de la era común, cuando Jerusalén fue destruido. En aquel entonces, o se hizo caso a las advertencias de Jesús y sus discípulos, o no se hizo caso. El hacer caso implicó huir de Jerusalén y salvar la vida, y el no hacer caso implicó el perecer. En el tiempo actual nos encontramos en la misma disyuntiva: o estamos con Jesucristo y su Evangelio, o estamos con el mundo y su desolación. A esta desolación le anticipará las señales de los últimos días, también conocido por las Escrituras como los tiempos postreros. Y los últimos días o tiempos postreros son los tiempos que vivimos en la actualidad. Es un periodo de tiempo que abarca desde los inicios del siglo XX hasta lo que quede por transcurrir en este siglo XXI en el que estamos. Los tiempos postreros son décadas en las cuales se dan acontecimientos que ratifican que estamos viviendo en el tiempo del fin del sistema de cosas mundial con la segunda venida de Jesucristo, es decir, la señal de Mateo capítulo 24 y versículo 30 como hecho final. Apareciendo en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que hará que todas las tribus de la tierra se golpeen en lamento, porque verán que sus estilos de vida y proyectos alejados de la moral de Jesucristo han llegado a su fin. ¿Cómo podemos saber que Jesucristo se refirió a nuestro tiempo y que por lo tanto este tiempo que estamos viviendo en la actualidad está dentro del tiempo del fin o de los días postreros? Lo sabemos porque en la Biblia, tanto en los Evangelios como en el libro del Apocalipsis, el último libro, Jesucristo mencionó acontecimientos de una singularidad únicos, en los que cualquier persona conocedora de las Escrituras y creyente en ellas, detectaría de forma clara e inequívoca que estamos en ese periodo de la historia de la humanidad. Y para dar énfasis a la certeza de dicho periodo del fin, Jesucristo nos dio una ilustración conocida como la señal de la higuera, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 y versículos del 32 al 33, que dice: Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brotan hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo, también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Dichos acontecimientos, que indicarían que Jesucristo está cerca a las puertas de su segunda venida, se darían simultáneamente o solapándose unos acontecimientos sobre otros. En el último libro de las Escrituras, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, se narra el cabalgar de 4 jinetes. Estos simbolismos son descripciones paralelas al contenido del Evangelio de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Todos estos capítulos hablan de un periodo futuro, que se conoce en las Escrituras como el tiempo del fin o los días postreros, y así lo mencionó el propio Jesucristo, en el que habrían de suceder calamidades y desastres, que abarcarían a todo el planeta y que afectarían a todos los habitantes del planeta. Estos acontecimientos, el mismo Jesucristo los describió como la gran tribulación de los últimos días de Mateo capítulo 24 y versículos del 29 al 31. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué acontecimientos son estos? Dice Apocalipsis, en la traducción del lenguaje actual, capítulo 1 y versículos del 1 al 3, que Dios le mostró a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que este Jesucristo lo enseñe a sus seguidores, servidores o esclavos. Por eso Jesucristo se lo comunica
a Juan, su discípulo amado, su servidor, su esclavo, y esto se lo comunica por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. En paralelo a esta cita de la Biblia de Apocalipsis, y con el mismo contenido profético de los Evangelios de Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, todo el capítulo del libro de Apocalipsis menciona una gran tribulación que se da por toda la tierra y que sería la evidencia clara de las señales del fin, que darían paso a la segunda venida de Jesucristo. Estos acontecimientos son descritos en el libro de Apocalipsis, en ese capítulo 6, como los 4 jinetes del Apocalipsis. Con respecto al primer cumplimiento que mencionamos en Mateo capítulo 24, en cuanto al masivo engaño religioso y falsos cristos y falsos profetas, el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 2, menciona al primer jinete del Apocalipsis, que es una imitación de la verdad revelada por Jesucristo y que forma parte de ese engaño masivo religioso a nivel mundial como una de las señales del tiempo del fin. Este capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 2 dice: Y vi y miren un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para completar su victoria. Antes de analizar este versículo 2 del capítulo 6, este primer jinete del Apocalipsis, tengo que mencionar que no debemos de confundirlo con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 y versículos del 11 al 16, porque este jinete de Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, este sí que es el verdadero Jesucristo triunfante en el tiempo del fin, en su segunda venida, como la señal de Mateo capítulo 24 y versículo 30. Como dije, este primer jinete de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2 simboliza un masivo engaño religioso por una falsa cristiandad en el nombre de Jesucristo. Este masivo engaño va a afectar y está afectando a toda la humanidad como nunca antes en la historia ha ocurrido. El que se diga que el jinete de este caballo blanco se le diera una corona y salió venciendo para completar su victoria, quiere decir que inicialmente y temporalmente su engaño se va a consumar sobre toda la tierra, aunque esta victoria va a ser una victoria corta, va a ser una victoria temporal. Lo blanco del caballo nos habla del intento de este líder o líderes religiosos de parecerse a Jesucristo. Este jinete, aunque parece ser Jesucristo, en realidad es un impostor y representa el máximo engaño religioso de toda la historia de la humanidad, constituido, como he mencionado, por multitud de líderes religiosos y religiones que alegan venir en nombre o en representación de Jesucristo. Este masivo engaño está conformado por grupos y organizaciones religiosas de todo tipo. Y aunque Jesucristo menciona de forma especial a los que engañosamente hacen uso de su nombre, aparecerán también falsos profetas, pertenecientes a una amalgama de diversidad religiosa, contrario al Evangelio de Jesucristo, que son personas, líderes, movimientos que están en oposición o contra Jesucristo, que están en contra de la moral que Jesucristo nos transmitió y que se oponen a Dios y sus enseñanzas. Su objetivo es engañar y también perseguir a aquellos que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús donde quiera que se encuentren. Esto se está cumpliendo en nuestro tiempo.
porque nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos líderes, grupos y religiones de todo tipo y color. Hoy se contabilizan por todo el planeta miles de denominaciones de cada grupo u organización religiosa. Estamos viviendo en una torre de Babel religiosa mundial de creencias, dioses y supuestas energías divinas como nunca antes ha existido. Y esto está creando una ola de confusión generalizada, tal como Jesucristo profetizó como nunca antes ha habido en la historia. Examinado y analizado el primer jinete del Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 2, pasamos al segundo jinete de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 4, que dice: Y salió otro caballo de color de fuego. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo jinete tiene equivalencia con las palabras proféticas de Jesucristo de Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7, Marcos capítulo 13 versículos 7, 8 y Lucas capítulo 21 y versículos 9 y 10, que entre otras cosas dicen que vamos a oír de guerras e informes de guerra, y que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estos acontecimientos se darán o se darían de forma masiva y global por toda la tierra, como una de las señales del tiempo del fin de los últimos días que estamos viviendo. Estos últimos días hace décadas que comenzaron, pues como dijo Jesucristo en Lucas capítulo 21 y versículo 9, dijo que: y cuando oigan de guerras y de revoluciones no se atemoricen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entre los años de 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que por las características de esa guerra, su envergadura y destrucción, encajaría perfectamente en la profecía de Jesucristo como parte de las señales de lo que la humanidad tendría que afrontar hasta la segunda venida de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8, en la Biblia de traducción en lenguaje actual, dice: porque los países pelearán unos contra otros. Continúa el versículo 8. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial y lo que sobrevendría después es el cabalgar sobre toda la tierra del segundo jinete del Apocalipsis capítulo 6 y versículo 4. Señalar y hacer énfasis que estas palabras de los cuatro jinetes del Apocalipsis capítulo 6 se refieren a los mismos hechos que Jesucristo anunció a sus discípulos en el año 33 del primer siglo, cuando le preguntaron sobre el tiempo del fin del mundo y su segunda venida. En esa Primera Guerra Mundial estuvieron implicados 600 millones de habitantes, es decir, la mitad de la población mundial por aquel entonces, y causó la muerte de entre 17 y 18 millones de personas. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la que hasta el momento había sido la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, un conflicto que sería la antesala de otro que tan solo 21 años más tarde tendría lugar, con consecuencias todavía más terribles. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, dando así inicio a la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas fallecieron por el conflicto. Otros 20 millones de individuos, de personas, encontraron la muerte de mano de numerosas enfermedades por causa de la guerra. Al margen de estas dos guerras mundiales, se dieron por todo el planeta, como nunca antes había ocurrido, que líderes políticos masacraran y causaran millones de muertes a sus conciudadanos.
Los más destacados los podéis ver en pantalla. La suma de todos ellos, tan solo de los 10 que están en pantalla, fueron más de 132 millones de asesinados por sus conciudadanos. A estas cifras habría que sumar la de cientos de guerras civiles y levantamientos armados a lo largo y ancho del planeta, como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Como podéis ver en los gráficos, el periodo del tiempo del fin, que dio comienzo a principios del siglo XX, fue el periodo de la historia de la humanidad donde más guerras y muertes ha causado el hombre por el hombre, batiendo todos los récords de destrucción y muertes por causa de la guerra hasta la fecha. Sin lugar a dudas, la profecía de Jesucristo de Mateo capítulo 24 y versículo del 3 al 4 y el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 6 versículo 4, con el cabalgar del segundo jinete del Apocalipsis que quitó la paz de la tierra, tiene su cumplimiento como parte de las señales del tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 y versículos 5 y 6 dice sobre el tercer jinete: y vi entonces un caballo negro, su jinete tenía en la mano una balanza. Oí lo que parecía una voz que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva ni el vino. ¿Qué quieren decir estas palabras? 1 denario era una moneda antigua que equivalía más o menos al sueldo promedio de un día de trabajo. Por lo que se desprende de esta cita de la Biblia que alimentos básicos como el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino se encarecerían en los últimos tiempos, de tal manera que justamente alcanzaría para alimentarse, por lo que implicaría escasez de alimentos por todo el planeta. Detrás de este tercer jinete viene el cuarto jinete, el cual visualiza el resultado de este tercer jinete cuando dice en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8: vi entonces un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte, y la tumba le seguía de cerca, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga con hambre. Estas palabras de Apocalipsis, como venimos diciendo, forman parte de las señales que Jesucristo dio y que cuando esto lo viéramos ocurrir, nos debería indicar a todos, ocurrir evidentemente de forma global por toda la tierra, nos deberían indicar a todos que nos encontramos en los últimos días del sistema mundial. Estas palabras de Apocalipsis es lo mismo que Jesucristo dijo a sus discípulos cuando estuvo con ellos y que se encuentran en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Cuando analizamos la situación global del mundo, podemos concluir sin lugar a dudas que estas palabras proféticas de Jesucristo, tanto las que pronunció ante sus discípulos en el primer siglo y que están registradas en los Evangelios, como las que por inspiración transmitió a su apóstol Juan y que hemos leído del Apocalipsis, están teniendo su cumplimiento en nuestros días. Cada día, en este planeta, mueren 100.000 personas de hambre o por sus causas inmediatas. Es decir, cada año mueren en el mundo 36 millones de personas por el hambre. Es sorprendente que en un mundo globalizado y de rápido acceso a cualquier parte del planeta, con una capacidad de producción como nunca antes ha habido en toda la humanidad, en un mundo donde hay excedentes para alimentar a más del doble de la población mundial de manera satisfactoria, mueran cada año más de 36 millones de personas de hambre o por causas del hambre. Pero este hambre no lo sufren solamente los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que los países llamados del primer mundo, los países ricos,
los países desarrollados también están padeciendo hambre. Tan solo pondremos el ejemplo de los Estados Unidos, el país más rico de la Tierra y el que más capacidad tiene para producir alimentos. En este país, el 15% de los hogares aproximadamente, que representa unos 49 millones de norteamericanos, luchan diariamente por llevarse algo a la boca. El hambre está creciendo de forma paulatina y sin pausa, mientras que la amenaza de no tener un plato de comida asegurado alcanza ya al 26,4% de la población mundial. Tenemos que decir que la tragedia del hambre en el mundo, por acción del hombre y su codicia, no es por ninguna fatalidad. Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, una asociación que seguro que ya la conocéis todos, que lleva las siglas WWF, y la tercera tienda minorista más grande del mundo, que se llama Tesco, con sede en Reino Unido, informan ambas asociaciones u organismos que cada año en las fincas que producen alimentos se pierden 1.200 millones de toneladas. Además, sigue diciendo, de los 931 millones de toneladas que se desperdician en la venta minorista y el consumo. En pocas palabras, en el mundo entero, aproximadamente el 40% de la comida que se produce no se está consumiendo. Para que podáis visualizar de una manera más clara y gráfica que el hambre cumple profecía bíblica, quiero que veáis durante unos minutos un vídeo en el que un relator de las Naciones Unidas explica las causas del hambre y cómo este hambre no es otra cosa que un cumplimiento de la profecía bíblica. Todos los años, millones de personas mueren de hambre en este planeta. Y sin embargo, este planeta rico desborda riqueza. El orden del planeta es mortífero y absurdo. En un mundo en el que reinan necesariamente, estructuralmente, la avidez, el deseo de poder y el cinismo más violento. Los verdaderos amos del mundo hoy en día son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. El capitalismo de hoy en día, tal y como se ha desarrollado a lo largo del planeta, como el mercado mundial unificado como instancia única, con esa mano invisible que decide quién muere y quién vive en este planeta, el capitalismo de la jungla que mata, que asesina. Podría utilizar multitud de ejemplos y escojo el hambre. Todos los días en este planeta, según la FAO, 100.000 personas mueren de hambre o a causa de sus consecuencias inmediatas. El año pasado, cada 5 segundos, un niño de menos de 10 años moría de hambre. Y el año pasado también, 856 millones de personas, una de cada 6, ha permanecido malnutrida de forma grave y permanente. Las cifras indican que la pirámide de mártires aumenta. Y todo esto sucede en un planeta que, según la FAO, podría alimentar en condiciones normales, con 2.700 calorías por día para un adulto normal, a 12.000 millones de seres humanos. Es decir, a casi el doble de la población actual. O sea que en esta matanza cotidiana del hambre no hay fatalidad alguna. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos.
Lo primero que cada uno de nosotros debe de hacer es mirar la situación de frente y no considerar como normal y natural la destrucción, por ejemplo, de 36 millones de personas el año pasado por culpa del hambre y de la desnutrición. No hay que aceptar lo que los amos del mundo dicen. Tenemos que rechazar como algo normal la destrucción de nuestros semejantes por este sistema criminal y mortífero del mundo. En un mundo asesino, queda una esperanza que considero muy real y fuerte, y es la nueva sociedad civil planetaria. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8, como el cuarto jinete dice: su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con plaga mortífera. En el gráfico que tenéis en pantalla podéis observar cómo a partir del año 1900, y según nos vamos adentrando en el tiempo del fin del sistema mundial, el incremento de pestes o enfermedades, especialmente infecciosas, se incrementa de forma alarmante en contraste con periodos de siglos pasados. Podemos ver, pues, y de forma franca, el cabalgar del cuarto jinete del Apocalipsis en forma de muertes por pestes y cómo tiene su cumplimiento profético en nuestros días. Pero a estas muertes hay que añadirles, o habría que añadir, otro modo de plaga mortífera que se está dando de forma exclusiva en este tiempo del fin, en estas décadas del tiempo del fin. Y me estoy refiriendo a muertes causadas a modo de plagas como cardiopatías o cardiovasculares, siendo esta la primera causa de mortalidad mundial, seguido por el cáncer y la diabetes. Estas muertes son propias exclusivas de este tiempo, porque están causadas principalmente por los estilos de vida y por la alimentación. La pandemia del COVID-19, el coronavirus, desgraciadamente tenemos que sumarla a las pestes anunciadas por Jesucristo, formando así parte de las señales de los últimos días que Jesucristo anunció que ocurriría proféticamente. El cumplimiento profético del tercer apartado del cuarto jinete del Apocalipsis, por muerte por los animales salvajes de la tierra, así lo describe Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8, que dice: vi entonces un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte, y la tumba lo seguía de cerca, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con los animales salvajes de la tierra. Sin duda, los animales salvajes de la tierra siempre han causado muertes a los seres humanos, pero especialmente se ha incrementado esta mortandad en el siglo XX por causa de que el hombre ha invadido el hábitat natural donde viven los animales salvajes. La cantidad de muertes por animales salvajes por toda la tierra, principalmente mamíferos, asciende anualmente a unos 250.000 fallecidos aproximadamente. El libro del Apocalipsis está escrito básicamente en simbolismos. En el tema que estamos considerando respecto a las señales de los últimos días, en el libro de Apocalipsis se está representando o simbolizando mediante jinetes situaciones mundiales que causan estragos a toda la humanidad. Pudimos aprender que el primer jinete simbolizaba un falso evangelio. El segundo jinete simbolizaba guerras. El tercer jinete, escasez de alimento y hambre. Y el cuarto jinete, que se componía de tres situaciones, primero vimos que las muertes las provocaba el hambre, seguido de muertes causadas por enfermedades y, en tercer lugar, que es lo que estamos considerando ahora, las muertes causadas por las bestias salvajes de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8. Llegado a este punto, la mortandad por causa de los animales salvajes de la tierra, literalmente hablando,
es insignificante si tenemos en cuenta la que se produce o se provoca por los seres humanos que se asemejan a animales salvajes de la tierra en su comportamiento para con su prójimo. Por lo que no es descabellado decir que las muertes por animales salvajes simbólicamente pudieran representar a seres humanos con comportamientos asemejados a animales salvajes, tal como dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 12 y 13, cuando hace referencia a los seres humanos y dice: pero estos hombres, como animales irracionales con comportamientos destructivos y su modo de vida dañino. Por lo tanto, con estas expresiones, y sabiendo que el libro de Apocalipsis está escrito básicamente en simbolismos, cuando Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8 habla de muertes producidas por los animales salvajes de la tierra, bien pudiera referirse a personas que, como hemos dicho ya, se comportan como animales salvajes. Las muertes producidas por seres humanos asemejados a bestias salvajes es muy superior a las muertes producidas por los animales de toda la tierra. En el siglo XX y hasta nuestros días, marcados por la profecía de la Biblia como periodo del tiempo del fin, es sobresaliente también el cumplimiento de Mateo capítulo 24 y versículos del 10 al 12, que Jesucristo profetizó y que narra cómo se comportarían las personas en el tiempo del fin. Comportamientos que irían creciendo en barbarie, comportamientos que cada vez se parecerían más a las bestias salvajes de la tierra, en el sentido de que perderían toda fe y toda moral, se traicionarían unos a otros, se odiarían unos a otros. Sigue diciendo: aumentaría la maldad y se enfriaría el amor de la mayor parte de la sociedad o de las sociedades. Este cumplimiento de las palabras de Jesucristo evidentemente se ha transformado en una criminalidad como nunca antes en la historia de la humanidad ha habido. Estos acontecimientos, que son parte de las señales de los últimos días que hemos considerado, simbolizados por el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis, no es un castigo de Dios, sino el resultado de la maldad del hombre por causa de alejarse de su ley moral, es decir, es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Y lo que Dios hace mediante Jesucristo es liberar a la humanidad de dicha maldad. Por eso, nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como creyentes en el Evangelio de Jesucristo, al ver todas estas cosas que hemos considerado, como es el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis, hacemos lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos. En Lucas capítulo 21 y versículo 28, Jesús nos dijo: al comenzar a suceder estas cosas, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque su liberación se acerca.